¿ok? Y pues vamos a dar arranque, corazones. Gracias a todos los que ya están conectados conmigo. Y vamos, amados, pues seamos portavoces de Dios, amados, lo profético tiene que ver con el expresar lo que Dios está hablándonos, es expresar el corazón de Dios a los demás y ahorita vamos a entrar de una manera más detallada a lo que es las definiciones, ¿verdad? De lo que es profecía y profetizar, que son cosas, son comadres, pero un poquito diferente cada una. Y vamos a entrar, amados. ¿Qué es la profecía? Es lo primerito que vamos a definir, qué es la profecía. Y así de sencillito, grábatelo en tu corazón. Profecía es revelar el corazón de Dios a través de tus palabras. ¿Por qué les digo que a través de nuestras palabras? Porque el Señor no te va a pedir que te expreses de acuerdo a las palabras de otra persona con la cual tú no tienes que ver. O sea, una cosa es que me conozcas a mí, yo te conozca a ti. Otra muy diferente es que yo quiera ser clon tuyo y quiera parecerme a ti y quiera hablar tal como tú hablas. Entonces, cada quien tiene un léxico, cada quien tiene una manera de hablar, una manera de expresar las cosas a través de la palabra. Entonces, por eso esta definición, ¿verdad? Es revelar, profecía es revelar el corazón de Dios a través de tus palabras. Porque si a ti Dios te da la revelación, si a ti Dios te da la inspiración, es para que tú la expreses a través de tus propias palabras. Por eso en la escuela, el primer curso que dimos en esta escuela en línea fue cómo comer y beber la palabra de Dios. Les enseñé cómo podemos aumentar nuestro léxico para que nuestras palabras, el compendio de nuestras palabras, sea muy, pero muy extenso y no te quedes corto al momento de querer expresar lo que el Señor está hablando a tu vida, a tu espíritu. La profecía, amados, la palabra profecía proviene del vocablo profeteia, que significa un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprobando y amonestando a los impíos o consolando a los afligidos o revelando cosas ocultas, especialmente prediciendo eventos futuros. Esa es una definición más amplia de lo que es la profecía, pero si se fijan, bueno, aquí está esta misma cuestión que les di en la primera definición sencillita, es inspiración divina y declarar, amados, hablar lo que el Señor está hablando a nuestras vidas, es revelar el corazón de Dios, esa es la profecía. Vamos a la siguiente, ¿qué es profetizar? Ese es el segundo punto muy importante. ¿Qué es profetizar? Es recibir un mensaje y hablarlo por inspiración divina. Todo esto es provocado por inspiración divina. ¿Quién lo va a producir? El Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿ok? Viene por inspiración divina. Tú no te lo tienes que inventar, tú no te lo tienes que sacar de la manga. Viene provocado por el absoluto y Rey poderoso a través de su Espíritu Santo. Entonces, el profetizar, vuelvo a repetir, es recibir un mensaje y hablarlo por inspiración divina. Esta palabra profetizar proviene de la palabra profeteo, que significa para pronunciar, declarar algo que solo puede ser conocido por revelación divina. Ok, la característica principal del profetizar es que viene por inspiración divina. Nuevamente repito, no te lo estás inventando, no te lo estás sacando de la manga, está proviniendo por parte del Espíritu Santo, Él lo provoca, Él te da las palabras a decir. Quiero decirte, a veces te puede dar muchas palabras, sobre todo si ya eres muy experimentado en estos rubros, o al principio solamente te va a dar una palabra. Y de allí, amado, tú tienes que agarrar fe suficiente para lanzarte y abrir la boca y declarar esa única palabra que estés recibiendo. Y de allí abrir tu corazón, ¿verdad? Con tu fe, para que el Espíritu Santo provoque que tus palabras salgan como ríos de agua viva. Y de eso voy a estarles hablando ahorita ya más adelante. Amados, esto de lo profético, ¿sí?
Todo esto es producido por el mismo Espíritu Santo, ¿ok? No hay otro espíritu, es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene diferentes funciones. Si tú quieres aprender más de las funciones o ministerios del Espíritu Santo, te recomiendo que leas Isaías 11. Ahí se encuentra enlistado los 7 ministerios del Espíritu Santo, los 7 ministerios del Espíritu de Dios, y te vas a dar cuenta, ¿verdad?, que no únicamente estaba limitado a que, va a venir a llenarnos de poder. Ese es uno de sus aspectos, pero tiene muchísimos más. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a ver uno de sus aspectos muy, muy importantes, pero a lo que voy en esta gráfica, el punto central es que hay un solo espíritu, ¿ok? Es un solo espíritu. Ahora bien, miren, hay diversidad de dones, ¿verdad? Pero el espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Entonces, es únicamente un espíritu. Y dice acá el 11, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. El Espíritu Santo es libre y Él se mueve donde hay libertad. Si tú le das libertad de trabajar en tu vida, ¿qué crees? Él se va a empezar a manifestar. Él se quiere manifestar en tu vida. El bautismo del Espíritu Santo, corazones, es la puerta a lo profético, ¿ok? Acordémonos en el Antiguo Testamento, y les puse aquí un ejemplo, en Ezequiel 11:5. Antes el Espíritu no estaba en todas las personas, en todas las carnes, en todas las lenguas, en todas las naciones, sino que antes estaba se limitaba únicamente a ir a personas que requerían del poder del Espíritu Santo para realizar ciertas funciones. Entonces, en este caso, ¿verdad? Tenemos a los profetas, ¿verdad? Eran personas que recibían al Espíritu de Dios. Y aquí hay un ejemplo de esta expresión muy común que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces descendió sobre mí el Espíritu del Señor. En otras dice, entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, vuelvo a repetir, esto es un ejemplo, el Espíritu se manifiesta y te habla. Ok, te dice, aquí el profeta Ezequiel está dándonos testimonio, descendió sobre mí el Espíritu del Señor y me dijo, y esto es lo que él le dijo, diles que así ha dicho el Señor, así han hablado, oh casa de Israel, y yo he sabido los pensamientos que suben de sus espíritus. Estas palabras no provinieron de Ezequiel, estas palabras provinieron del Espíritu del Señor, o sea que el Espíritu Santo. Entonces, por eso yo les digo que el bautismo del Espíritu Santo es la puerta a lo profético. Porque si hablar, ser portavoces de Dios, es hablar inspirados divinamente, ahí estamos implicando que hay un mover del Espíritu Santo para abrir esa puerta a la inspiración divina, porque eso es lo profético, ¿verdad? Recibir mensajes y hablarlos por inspiración divina. Entonces, cuando el bautismo del Espíritu Santo viene sobre nosotros, el Espíritu Santo viene a nosotros. Eso es lo que sucede. Él viene a nosotros, vive en nosotros y nos inspira para hablar. Eso es algo que Él hace, él lo provoca, pero requerimos creer, amados. Nosotros necesitamos creer que el Señor puede usarnos para que podamos entonces ser instrumentos de ese poder manifiesto a través del profetizar. Hechos 19, del 4 al 7. ¿Cuánto nos podemos tardar, amados, en profetizar? ¿Cuántos años necesitamos de preparación para profetizar? Alguien pudiera preguntar, híjole, ¿cuánto tengo que prepararme? ¿Cuántas clases necesito? Fíjense bien lo que dice aquí esta escritura. Y dijo Pablo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y ellos hablaban en lenguas y profetizaban.
Entonces, primero, amados, ellos escucharon la palabra. ¿Se acuerdan? El proceso. Primero escuchas la palabra. Ellos creyeron la palabra, la entendieron, la abrazaron. Inmediatamente tomaron acción, fueron bautizados, ¿ok? Se dijeron, sí, queremos ser bautizados. Y después de ser bautizados, amados, en el nombre del Señor Jesús, Pablo impuso sus manos sobre de ellos, así como lo muestro aquí en la fotografía, y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Esa es una forma de impartir el bautismo del Espíritu Santo a través de la imposición de manos. Transferencia, o sea, tú crees que Dios puede usarte a ti como instrumento para transferir, ¿verdad? Impartir sobre la gente cosas de parte de Dios que Él te ha entregado. Entonces tú puedes hacerlo. En otras ocasiones, como me pasó a mí en lo personal, el Espíritu vino solo. A mí nadie me puso las manos, vino solito. Yo lo pedí porque yo leí en el libro de Lucas que si alguien quería el Espíritu Santo, que lo pidiera. Y yo lo creí, dije, a ver, yo aquí dice que yo lo pida, pues yo lo pido, yo lo quiero, y el Señor me lo entregó. Te vuelvo a repetir en mi caso, sin que nadie me pusiera mano, pero Dios es soberano, Él puede hacerlo como Él quiera. Entonces, el chiste es entender que el don viene de parte de Dios, el bautismo del Espíritu Santo viene de parte de Dios. ¿Y cuánto se tardó esta gente, amados, en profetizar? ¿Cuántos años leemos aquí? ¿Cuántos años? ¿A qué escuela fueron? Aquí dice que inmediatamente, amados, ellos, después de que les impuso manos Pablo, vino sobre ellos el Espíritu Santo y ellos hablaban en lenguas y profetizaban inmediatamente. Con esto entonces derribamos esta idea de que nosotros necesitamos años y años de preparación o que necesitamos ser muy sabios, versados en la palabra o que necesitamos ir a no sé cuántas escuelas. Amados, aquí dice la palabra que fue inmediato. Entonces, exactamente, Abraham, como tú dices, inmediatamente. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees, si tú tienes fe y tú dices, Dios puede usarme a mí, camán, yo tengo el Espíritu Santo, Dios puede usarme a mí para profetizar, créelo y así será. Algunos pueden decir, bueno, pero primero tengo que hablar en lenguas y enseguida profetizar, o al revés, o cómo, porque hay personas que no tienen el don de lenguas. Quiero decirte que en este caso lo que se está manifestando aquí en esta escritura es el don de profecía y el don de lenguas. Ahora sabemos que en una parte de la escritura dice que cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, una de las señales más obvias de que lo has recibido es que hablas en lenguas. ¿Ok? Pero yo he conocido personas que tienen el bautismo del Espíritu Santo, mas no hablan en lenguas. Entonces, amados, eso no quiere decir que Dios los tiene como apestados y ellos nunca van a recibir esa capacidad de hablar en lenguas y que por lo tanto no están bautizados en el Espíritu Santo. Amados, Dios es fiel y Él se encarga de todas las cosas y Él sabe lo que nosotros necesitamos recibir para nosotros estar equipados. Pidamos los dones, no se quede pensando es que Dios quizá no me lo quiera dar. Usted pídalo y siga creyendo que Él se lo puede dar, que usted lo recibe, sí, en el nombre poderoso de Jesús y esto viene inmediato. O sea, no se tarda uno las 3,800, 500,000, 50 horas para que venga a nosotros. Hechos 1, 4, 8, esta es una de las instrucciones que el Señor les dio a sus discípulos. Él les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre, de la cual me oyeron hablar, porque Él les había hablado que el Señor, a su partida, Él les enviaría al Consolador. ¿Y de qué estaba hablando? Pues del Espíritu Santo, el Espíritu del Padre. Y dice, y les dijo Jesucristo, les anunció, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo, vuelvo a repetirles, es el autor de los dones, es el autor de la activación de estos dones, amados. Y luego, Hechos 2, 3 y 4, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y nuevamente, fíjense aquí, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, estamos hablando del aposento alto, 120 personas estaban unidas juntas, unánimes juntas, perseverando en la oración de confesar y declarar que vendría sobre de ellos el Espíritu Santo que les había sido prometido. Entonces, en esta historia, en este pasaje, se nos indica que aparecieron lenguas de fuego y fueron repartidas entre los que estaban ahí. Y ellos empezaron a hablar en lenguas, ¿ok? Pero hubo una activación, a eso es a lo que voy. Hubo una activación y ellos comenzaron a hablar en lenguas. Y si recordamos este pasaje, Pedro predicó en ese día, predicó con tanta elocuencia que más de 3,000 personas se entregaron a Cristo en esa primera ocasión en la que Pedro predicó. Ríos de agua viva, amados. ¿De dónde provienen esas palabras? ¿De dónde, qué sello van a traer esas palabras que van a salir de dentro tuyo? Esto va a provenir, mis amados, de esta escritura que dice Juan 7:38, ríos de agua viva, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea que viene desde adentro. A lo que voy es que no viene de afuera, viene desde adentro. Es lo que quiero que entendamos. Si nosotros creemos en Cristo, fíjense bien, si tú crees en Cristo, lo has confesado como tu Dios y como tu Salvador y has hecho pues tu confesión de fe, has recibido el nuevo nacimiento, entonces tú tienes ríos de agua viva dentro de ti. Y esos ríos de agua viva, mis amados, están borboteando. Cuando tú profetizas, esos ríos de agua viva están fluyendo, están borboteando. Por eso me gustó mucho esta fotografía de un río que está corriendo, un río vivo. Fíjate cómo está el agua. El agua está cristalina, hermosa, limpia. ¿Por qué? Porque donde hay vida, no puede haber estancamiento. Donde hay vida, no hay acumulación de basura, no hay acumulación de hediondez, porque cuando hay un agua estancada se crea un pantano que viene a ser foco de infección, de enfermedades, viene a ser un foco para que animales, ¿verdad? Ahí insectos se procreen allí en esas aguas pantanosas abnegadas. Pero aquí en el caso del agua viva, mis amados, es un agua que está corriendo y algo muy interesante sobre el agua viva es que tiene cualidades curativas. Si no lo sabías, te lo anuncio. Tiene propiedades curativas. Fíjate nada más el poder del agua viva. Y eso que estamos hablando ahorita, te estoy hablando del agua física, el agua viva física. Ahora te puedes imaginar lo que es el agua viva espiritual. Hombre, dice la palabra que el árbol de la vida, ¿verdad? De él, los que coman de él, amados, él tiene el fruto para la sanidad de las naciones. Entonces, los ríos de agua viva en nuestro interior tienen la capacidad para producir sanidad. Aleluya. Amados, ¿cuáles son los niveles proféticos? ¿Ok? ¿Cuáles son esos niveles proféticos? El primer nivel es el espíritu de profecía. Es el primer nivel. El segundo, don de profecía. Y el tercero, ministerio de profeta. Algunos lo mencionan como oficio de profeta, oficina de profeta o manto de profeta. Son estos tres niveles. El primero es espíritu de profecía, es el primer nivel. Nuevamente, el segundo, don de profecía. Y el tercero, ministerio de profeta. El espíritu de profecía, amados, es... esto sucede, fíjense bien las pautas en las que esto es mencionado en la palabra de Dios en Apocalipsis 19:10. Dice la palabra, entonces caía a sus pies para adorarlo. Este es Juan hablando, el apóstol Juan, delante de un ángel que se le presentó. Y el ángel le dijo a Juan, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, fíjense bien, aquí hay tres pautas muy interesantes. Primero, adorar. Adorar. Si tú adoras, algo va a suceder. En un ambiente de adoración, en una atmósfera de adoración,
el Espíritu Santo va a comenzar a moverse, ¿ok? Donde se le da libertad, acuérdate, ahí Él se moverá. Entonces, en un ambiente de adoración, en una atmósfera de adoración, el Espíritu Santo se va a estar moviendo. Y el Espíritu Santo, amados, es el espíritu de profecía. Es este mismo espíritu. Aquí no está hablando Juan de otro espíritu. Es el mismo. Acuérdate, un mismo espíritu, un solo Dios. ¿Ok? Es uno nada más. Pero aquí está Él operando en su área administradora de la profecía. Entonces, cuando estamos en adoración, algo va a suceder. Cuando tú estás en espíritu y en verdad adorando, esos ríos de agua viva dentro de ti se van a mover y van a empezar a borbotear. Y si tú tienes este conocimiento, lo estás recibiendo hoy, algo va a suceder. Si tú ahora conscientemente sabes que cuando tú adoras a papá, tú puedes provocar su presencia, porque Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, y el Padre ahora busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea que Él anda buscando ese tipo de personas. ¿Para qué? Para manifestarse a nosotros. Entonces, en un ambiente, en una atmósfera de adoración, el Señor se va a manifestar y su área ministradora de profecía se va a manifestar. ¿Para qué? Para darnos testimonio de Jesús. Hay tanto de Jesús que necesitamos conocer, hay tanto de Jesús que necesitamos entender. Entonces, el espíritu de profecía, amados, es el que se encarga de darnos esos testimonios de Jesús, es el que se encarga de darnos revelaciones de Cristo. Y sabes qué, cuando tú estás leyendo la palabra, la has estado estudiando quizá por años y no has crecido, algo está sucediendo allí, ¿verdad? Porque dices, yo la he leído, pero no he entendido todo, no he recibido revelación, la verdad a mí no me llega ninguna inspiración divina cuando lo estoy leyendo, cuando estoy adorando, no pasa nada. Bueno, es porque no tenías ese entendimiento. Yo te digo antes, yo también lo hacía, yo también adoraba, leía la Biblia, pero no pasaba mayores, amados. ¿Por qué? Porque yo no estaba entendiendo el acceso tan grande que yo tenía, y donde hay ignorancia, nosotros fracasamos. Entonces, amados, cuando yo entendí todo esto, fue que yo empecé a provocarlo con mi adoración, empecé a provocar ese mover del Espíritu Santo a través de mi adoración genuina. Ahora, yo les he dicho mucho, para los que han venido siguiendo estas escuelas y mis programas en la radio y en el Facebook, tú sabes que yo siempre he dicho, la adoración es un estilo de vida. ¿De qué? De obediencia. La adoración no se limita únicamente a la música y a entrar adelante de la presencia de Dios a través de la música, sino es llevar un estilo de vida dedicado a Dios, a la obediencia a Dios. Eso es verdadera adoración. Entonces, mis amados, fíjate, yo les he dicho, cuando estás cocinando, si a ti te gusta cocinar y estás relajada o relajado cocinando y estás escuchando música de adoración y estás adorando a papá, aunque estés cocinando, ¿qué crees que va a suceder? A mí me ha pasado muchas veces, el Espíritu comienza a hablarme. El Espíritu comienza a traerme revelación del testimonio de Jesús. Empiezo a entender cosas sobre la palabra de Dios que había estado estudiando. De repente la entiendo de una manera poderosísima. ¿Por qué? Porque el testimonio de Jesús, amados, viene a ser activado por ese espíritu de la profecía. Es algo tan, pero tan precioso. Y estoy segura que muchos de ustedes lo han experimentado. Ahora, tú recibiendo todo este entendimiento hoy, si no lo sabías, hoy estás aprendiendo algo nuevo, algo muy poderoso que te va a beneficiar para el resto de tu vida cristiana, no solamente a ti, sino a las personas que tengan acceso a tu vida, tu iglesia, tu comunidad, tu ciudad, tu nación y el mundo entero. Entonces, esto de la profecía, amados, es algo muy poderoso que yo la verdad he visto como en muchas congregaciones, porque no conocen a fondo lo que es lo profético, hay mucha negligencia hacia esa área de los 5 ministerios. Quizá entendemos el evangelista y entendemos el pastor, entendemos ¿qué más? Al maestro, pero cuando se trata de apóstol y profeta, ahí hay muchísima confusión. ¿Y saben también por qué? Porque la gente
Ha habido tanto abuso en el aspecto de lo profético, tanta manipulación, tanto control a través de lo profético, que muchas han cerrado sus puertas de su corazón a lo profético. Desgraciadamente, cuando tomamos ese tipo de decisiones, los que van a perder son nuestras congregaciones y nosotros como líderes, porque yo te digo algo, si tú o yo pensamos que lo tenemos todo y que no necesitamos de nadie, allí estamos muy, pero muy equivocados y estamos siendo autoengañados. Todos somos miembros de un cuerpo. Fuera de ese cuerpo no podemos lograr nada. ¿Por qué? Porque ese cuerpo depende de la cabeza que es Cristo. Y Cristo dijo, apartados de mí nada pueden hacer. El viñedo es del Padre. El Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos. Entonces, si usted, pampanito, cree que usted solito puede armarla y se va a apartar del cuerpo de Cristo y va a hacer de su vida un papalote y va a ser usted todo solo, buena suerte y que Dios lo acompañe, porque así usted no va a lograr absolutamente nada. Va a andar dando círculos nada más, vuelta y vuelta, sin lograr absolutamente nada. Y usted va a ir caminando a ciegas, puesto que usted solo no tiene todo lo que usted necesita para avanzar. El Señor creó un cuerpo, a su iglesia la diseñó como un cuerpo. Y yo no le puedo decir a esta mano, ¿sabes qué? Mano derecha, no te necesito, vete de mi vida porque me estorbas. Ajá, a ver, dígame cómo le va a ir sin su mano, sin su brazo derecho, ¿cómo le va a ir? Usted tarde que temprano se va a dar cuenta que, híjole, cómo me hace falta mi mano, mi brazo derecho. Necesito mi brazo derecho porque el izquierdo no puede hacer todo. ¿Sí? Entonces, ese es el problema de la iglesia. Muchos se han cerrado a lo profético porque no lo entienden bien, no lo comprenden, por lo tanto no saben extraer el beneficio de lo profético, se han cerrado a lo profético y por eso hay tantas iglesias que ni tienen visión, ni entienden cuál es su misión, ni saben para qué están aquí sobre la faz de la tierra y por lo tanto están caminando únicamente dando circulitos sin lograr absolutamente nada. Esa es la realidad, amados. Por eso a mí me apasiona que el pueblo de Dios esté preparado, que el pueblo de Dios sepa todo lo que el Señor permitió que su iglesia recibiera. Esto del ministerio del profeta, amados, es un regalo para la iglesia. No es para que yo, por ejemplo, que tengo ese llamado a profeta, no es para que yo vaya y me haga rica de ti, o sea, que yo me vaya a las iglesias, diga, órale, se van a caer con su feria y yo de aquí voy a ordeñar sus finanzas y voy a salir millonaria. No, amados, lo profético no es para eso. Lo profético es para edificar a los santos. Los 5 ministerios fueron dados a la iglesia para perfeccionar a los santos, no para perfeccionar el edificio, no para perfeccionar las piedras, sino para perfeccionar a estas piedras vivas que somos tú y yo, que llevamos, que portamos el sello de la presencia de Dios. Entonces, vamos a continuar. Amados, alguien recientemente preguntaba, o más bien no, yo lo entendí que me estaba retando, que era un reto, pero no venía con muy buena intención. Pero lo que esta persona me alegaba, porque era un alegato, ya no era vamos a razonar, señora, usted y yo juntos, era un alegato de que te voy a enseñar que tú estás equivocada y te voy a aplastar. Así venía esta persona contra mí. Pero amados, esa persona lo que soltó fue que Juan el Bautista fue el último profeta y que Jesús mismo lo había dicho, que Juan el Bautista había sido el último profeta. ¿Saben qué, amados? Eso está equivocadísimo. Yo, de hecho, no había oído ese alegato hasta que este señor trató de atacarme a mí con ese tipo de argumento. Fíjense bien lo que les voy a decir. Juan el Bautista fue el último profeta del Antiguo Testamento, aunque se encuentra en el Nuevo Testamento, pero él cerró el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque después de Juan el Bautista, amados, todo lo que se vino a manifestar fue ya a partir de Cristo. Ok, Juan fue enviado primero que Cristo. Acuérdense, él fue a preparar el camino del Señor. Juan, él traía el manto de Elías.
Entonces, Juan el Bautista es el último, te vuelvo a repetir, el último profeta del viejo pacto, vamos a entenderlo así, que vino a cerrar ese ciclo para que entonces subiera el nuevo pacto. ¿Me están entendiendo? Espero que sí, porque si a ti alguien te dice, no, es que Juan el Bautista fue el último y estás mal, mis vidas métanlos a que estudien bien la palabra, no permitan que los aplasten en su fe con este tipo de enseñanzas religiosas, porque quiero decirles algo, y bueno, me estoy metiendo ya en cosas muy avanzadas, pero el espíritu que se levanta en contra de lo profético es espíritu jezabélico. Es un espíritu que viene a aplastar, a tapar y a, ¿cómo se dice?, obstaculizar el fluir profético. ¿Saben por qué? Porque el espíritu jezabélico se mueve en falsa profecía. Por eso. Bueno, entonces nada más les quería hacer esa observación porque ese alegato no me lo había oído antes y les digo, me trataron de venir a mí a querer dar clase. Digo, bueno, mis cielos, pues yo pensé, ¿verdad? Pues abra usted su escuela, compa, y que le vaya muy bien a ver quién lo sigue con esas enseñanzas erróneas. Pero nada más se los quería decir la verdad porque yo digo, Señor, ¿en qué estamos parados? Así como esas personas que me trataron de atacar a mí, así hay muchos que no han estudiado, que no tienen revelación, tienen letra, pero la letra sola está muerta. Si no hay revelación, amados, esa letra no te sirve para nada. Podemos estar muy llenos de Biblia, pero si no estamos viviendo la palabra a través de revelación, esas palabras están muertas. Espero que me haga a entender corazones y bueno, vamos a ver, ¿qué es el don de profecía? Don de profecía, porque a uno se le da, ese es el segundo nivel, el don profético. El primero es cuando tú estás adorando, quizá puedes estar en tu iglesia, sí, déjenme hago esta aclaración. El espíritu de profecía se va a manifestar en un ambiente o en una atmósfera de adoración. Entonces, esto se mueve mucho cuando estamos adorando en la iglesia, ¿ok? El espíritu se va a mover y va a venir inspiración sobre personas que a lo mejor no son de los que profeticen mucho, que digamos, por el don de profecía, pero les llega la inspiración esporádica y ellos pueden profetizar de parte de Dios. Vuelvo a retomar el punto que la profecía es revelar el amor, el corazón de papá a los demás. Esa es la profecía. Entonces, el espíritu profético se mueve en un ambiente de adoración, así de sencillo, y se puede manifestar así como te estuve explicando, dándote ejemplos. Entonces, cuando hay un ambiente de adoración, el espíritu profético se empieza a mover. Ese es el primer nivel. Segundo nivel es el don de profecía. El don de profecía es algo más enfocado, es algo más aterrizado. No es así de que, ay, me llegó la inspiración cada 3 meses y pude profetizar algo que recibí de parte de Dios. El don de profecía es algo más enfocado, más alineado, no que el otro esté desalineado, más bien quiero decir más propicio, más provocado por el Espíritu Santo. Entonces, dice aquí, el don de profecía es uno de los dones del Espíritu Santo, acordémonos. Y aquí se encuentra entre esto, porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, aquí está, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces el don de profecía, les vuelvo a repetir, es ya algo más enfocado, más provocado para que lo hagas continuamente. Y me gusta explicar así, si tú vas al gimnasio constantemente, eventualmente, ¿verdad? Si tu músculo estaba flácido al principio, conforme tú estás poniendo a trabajar, a ejercitar tus músculos, tu músculo va a empezar a ser fortalecido y va a crecer, ¿verdad? Se va a hacer fuerte, así conejote. Entonces, mis amados, cuando, por ejemplo, los dones, porque son varios, tú los practicas, los pones a trabajar, los practicas, los provocas para que se manifiesten mucho, porque tú quieres ser fortalecido en esos dones y quieres dar fruto, mucho fruto para bendecir a los demás, entonces, ¿qué crees? Ese don se va a fortalecer bastante y va a dar mucho fruto, amado. Tú puedes profetizarle a lo que quieras, ¿ok? Porque si tú eres entendido,
Tú puedes estar tan conectado con el Espíritu Santo y provocarlo de tal manera que Él te esté constantemente hablando. Donde el Señor haya fidelidad, allí Él se mueve. Te lo digo por experiencia. Antes yo no quería hablarle a nadie, ¿ok? Cuando tenía la ansiedad, yo no quería hablarle a nadie. Es más, si me podía esconder debajo de la piedra, por mí mejor. Pero el Señor poco a poquito en su infinita bondad me fue enseñando, poco a poquito nos va enseñando papá, que yo podía escuchar mensajes de parte de Él y dárselos a las personas que Él mismo me indicaba. Entonces, poco a poquito, amados, después de arrepentirme por ser desobediente, cambié mi actitud, mi conducta y empecé a ser portavoz del mensaje del Padre para otras personas. El Señor me decía qué decirles, amados. Una vez, nunca olvidaré, Él me dijo, dile a esa persona que yo la amo. Y yo así como que, ay, ¿yo por qué? Mejor dile a fulano de tal que él vaya. Él sí, mira, él sí, él es líder, él puede hacerlo, él habla inglés mejor que yo. Entonces, amados, me resistía al Espíritu. Entonces, en esa ocasión que yo estaba de rejega, porque esa es la palabra, sin más ni menos estaba de rejega, para mi vergüenza, el Señor mandó a este hermano Bassero a que fuera él a darle el mensaje a la persona que el Señor me estaba diciendo a mí que yo fuera a llevárselo. Entonces, ese día el Señor me dio audición biónica y yo pude escuchar las palabras que el hermano Bassero le dio a esta persona. Y para vergüenza mía lo digo, esas palabras fueron exactamente las mismas palabras que el Señor me había hablado a mí primero. Ese día fue, y no lo olvido, por eso lo platico, porque ese día fue en el que yo me arrepentí de ser rejega, de ser desobediente como Jonás. Y a partir de ahí le dije, Señor, aunque me muera por dentro de pena, de, ay, qué sé yo, de timidez o qué sé yo lo voy a hacer, Señor, porque me pesa haberte desobedecido todo este tiempo. Entonces, ¿sabes qué? A partir de ahí el Señor empezó a darme más y más mensajes para las personas. Ahí yo ya estaba operando en el don de profecía sin darme cuenta, ¿ok? Sin darme cuenta. Enseguida, tercer nivel, mis amados, es el ministerio del profeta, que les digo, algunos lo mencionan como oficio. Me faltó aquí poner la oficina de profeta o manto de profeta. Esas palabras no se encuentran en la Biblia, por eso a mí yo casi no me refiero al ministerio de profeta, sí, simplemente es ministerio de profeta, ¿ok? Ministerio quíntuple de profeta. Esto de Efesios 4, 11, 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y aquí está la función, amados, de esos 5 ministerios, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder todo esto? Para los que les enseñan o les han dicho que esto era para antes, para la iglesia primitiva y que se acabó con la primera generación de apóstoles, es un error también doctrinal tremendo, garrafal, porque aquí dice, ¿hasta cuándo esto va a seguir adelante? Dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Come on. ¿Cuándo vamos a completar todo eso? Díganme ustedes, para los que les han enseñado o dicen de acuerdo a doctrinas, ¿verdad? De que esto se acabó con los primeros apóstoles, de que esto ya no es vigente para las iglesias. No hay nada más ilógico, de verdad, que pensar de esa manera. Corrientes, denominaciones han salido de allí. Algunos de ustedes ya han de saber cuáles algunas son de esas, pero ellos no creen, esas denominaciones no creen que estos ministerios han sido establecidos para favorecer a la iglesia, para bendecir a la iglesia, para edificación de los santos. Y por lo tanto, como no creen, lo niegan y no accesan a toda esta riqueza del reino de Dios. Entonces, ¿con qué se quedaron ellos? Pues con la estructura pastoral. Es lo único que les gusta trabajar, la estructura pastoral, y no hay ninguna otra. Entonces, amados, vamos, el siguiente. Propósito de la profecía. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Eso es muy importante. ¿Cómo saber que lo que tú estás recibiendo
o escuchando viene de parte de Dios. Aquí tomen nota, esto es muy, pero muy importante para evitar abusos, para evitar confusiones, para evitar tergiversación del verdadero propósito de la profecía. Ahí les va, esta es la pauta de trabajo de la profecía, 1 Corintios 14:3, es edificar, exhortar y consolar. Esos son los tres aspectos de lo profético. Lo profético viene siempre con estos propósitos, ¿ok? Algunos dicen, bueno, ¿y dónde quedó el de corregir? Porque los profetas son famosos por corregir, ¿verdad? Y mucha gente les huye porque hay mucha persona religiosa que no ha entendido el amor de Cristo y agarran lo profético para darle de azotes a la gente. Yo soy primera enemiga de eso, eso es incorrecto. La investidura profética no está sobre las personas para que nosotros vayamos a darle de azotes a la iglesia. Se los digo por experiencia, ¿eh? Yo he visto abusos de todos y es algo lamentable cuando te das cuenta de que la gente no tiene manera de sopesar lo que están escuchando, invitan gente de fuera y les avientan todas las piedras habidas y por haber y la gente no sabe qué hacer con eso, no saben cómo juzgar la palabra que están recibiendo. Entonces, amados, estas son las pautas que están en la palabra de Dios. La profecía es te edifica, te exhorta y te consuela. En esta palabra exhortar se encuentra también la palabra disciplinar, corregir en esta, ¿ok? Pero la diferencia cuando viene de parte de Dios, que no proviene de un espíritu contrario, sino de parte del Espíritu Santo, nada más, esa palabra que venga, aunque venga a corregirte, aunque venga a llamarte la atención, va a salir con tanto amor que va a producir que tú te animes, que tú te sientas animado, exhortado a trabajar, exhortado a echarle ganas en tu relación con Dios y a disciplinarte, ¿verdad? Para que todo salga como papá te lo ha pedido. Entonces aquí es donde entra este aspecto de la corrección, viene en el aspecto de exhortar, pero también les voy a hacer esta observación. El que tiene el ministerio de profeta es el que está llamado a corregir y a disciplinar al cuerpo de Cristo, ¿ok? No está llamado para andar alguien que nada más opera con el don de profecía. Yo nunca he visto que alguien con don de profecía pueda soltar esa corrección y edificación, ¿cómo se llama? De disciplina, porque tiene que venir con el apoyo de ese manto profético, ¿ok? Entonces aquí dice, en cambio el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, y eso proviene de 1 Corintios 14:3. Esa es la pauta que yo te doy para que tú, bueno, no te la doy yo, está en la palabra de Dios. Esta es la pauta a seguir para que tú sepas que lo que estás recibiendo viene de parte de Dios y no de otro espíritu contrario. Si a ti lo que te dieron a ti te apagó, si lo que te dieron a ti te desanimó, si lo que se te dijo a ti te apartó de Dios, tiro por bala, sin temor a equivocarme, eso no salió de Dios. Ahora, hay personas, ¿verdad?, que se les habla, si se les señala un aspecto de sus vidas en las que necesitan corregirse. Ese tipo de personas, ¿verdad?, cuando no quieren oír y saben que hay un problema en esa área, amados, pueden irse debajo de la tierra o pueden ir a pedirle profecía a medio mundo, a todos los profetas de sobre la tierra, pero el mensaje no va a cambiar hasta que esa persona corrija esa área de su vida. El Señor tiene un proceso a seguir con cada uno de nosotros y no porque a nosotros no nos dé nuestra gana disciplinarnos en las áreas en las que necesitamos disciplina, no por eso el Señor va a decir, ay, mira, no quisiste tú, Abraham, bueno, entonces déjame paso la hoja y le seguimos con el siguiente paso. No, el Señor no hace eso, Él dice, bueno, hasta que tú quieras, vamos a trabajar en este aspecto, pero mientras no vas a poder avanzar. No porque Él sea malo, sino porque hay principios en el reino de los cielos que nosotros no podemos hacer que cambien nada más porque a nosotros no nos da nuestra gana obedecer a Dios. Entonces, les vuelvo a repetir, no porque escuchemos algo
que está señalando esa área problemática de nuestro interior. No por eso quiere decir, ay, no, esto no viene de Dios, esto viene del diablo. No, 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 no. El Señor habla nuestras vidas porque al que Él ama, disciplina, ¿verdad que sí? Entonces, cuando viene esa corrección, corazones, viene con muchísimo amor y no viene para avergonzarte. Quiero decirte que papá no está en el negocio de avergonzarnos. Al contrario, es un padre tan amoroso, tan paciente, tan dedicado. Él no quiere que pasemos vergüenza. Lo que nos hace pasar vergüenzas es nuestra altivez, nuestro orgullo y nuestra testarudez y rebeldía. Eso es lo que nos empuja a ser evidenciados para pasar vergüenzas porque nosotros mismos nos lo buscamos. No porque papá diga, ándele, ahí le viene para que se le quite. No, él no es así. No sé si tengan preguntas, me pueden hacer todas las preguntas que ustedes gusten hacerme, porque este es un tema que a mí me fascina. He aprendido muchísimo. Vaya, que cuando el Señor me dijo a mí que este era mi llamado profeta, yo le dije, Señor, ¿y quién me va a enseñar o qué? Porque la iglesia en la que yo estaba, esto no se enseñaba. De hecho, el único que profetizaba de vez en cuando era el pastor. Una que otra hermana daba el mensaje en lenguas y el pastor o su mamá eran los únicos que lo interpretaban. Ahí no se le daba oportunidad a nadie más. Y pues generalmente, como había ese temor, amados, generalmente aunque la inspiración venía correcta a través de un mensaje en lenguas, la interpretación que se hacía era incorrecta porque se daba en un sistema de control por temor. ¿Y eso qué hacía? Truncaba el mensaje, truncaba y metía zancadillas al pueblo de Dios. Yo lo viví, a mí esto nadie me lo platicó, yo lo vi. Es algo terrible. Lo vi en una iglesia donde el espíritu jezabélico tiene hasta el día de hoy influencia. Y es algo terrible. Ay, bueno, después estaré hablando de este tema, es muy extenso. Pero bueno, he aprendido, les vuelvo a repetir, he aprendido porque el Señor me ha permitido experimentar muchas cosas. Todo está pegado a palabra. Yo no invento, está pegado a la palabra de Dios. Otra de las maneras de saber, porque esto es algo que muchos preguntan, ¿cómo sé? Si esto, por ejemplo, edificar, exhortar, consolar, tú no lo supieras, pon tú, pero ahora ya lo sabes. Pero pon tú, a lo mejor no lo sabías antes. Y recibiste una inspiración de parte de Dios y tú pudieras preguntar o alguien te puede preguntar, ¿y cómo sabes que lo que tú recibes viene de parte de Dios? Algo bien sencillo es lo que estás diciendo se apega a la palabra de Dios. Lo que estás diciendo se apega a escritura. La escritura es la que nos permite ese balance. El problema es que a veces como no conocemos la palabra de Dios, allí es donde se presta a que el demonio meta la manota y tergiverse las cosas con artimañas de error. Y ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado, amados, porque ese es el terrible problema que yo veo de tener ignorancia bíblica. Ignorancia bíblica. Y no te estoy hablando nada más de empacarte toda la Biblia, leerla de pe a pa, eso es bueno, pero te estoy hablando de caminar en una Biblia revelada, en una palabra revelada, experimentada, ¿ok? Soportada por esa experiencia del conocimiento del amor de Cristo. Entonces, eso a mí me ha ayudado también mucho para aterrizar, sobre todo cuando vienen mensajes o palabra para corregir. Híjole, yo digo, Señor, a ver, enséñame en dónde en la palabra para yo poder fundamentar más esto y poder entregarlo correctamente. Uno tiene que buscar esas palabras llenas de amor, amados. No podemos ser, ¿cómo se dice? Como capataces de la iglesia. Los 5 ministerios no fueron dados jamás en la vida para ser capataces sobre las iglesias. Y al decir capataz me estoy refiriendo a abusar de la iglesia, ¿ok? Si que Pablo fue el de carácter más fuerte de todos los apóstoles, si Pablo no se tomaba esa libertad, amados, y vaya que si tú lees las cartas a los corintios te darás cuenta que en la primera carta Pablo no estaba muy contento con los corintios. Aún así, él no les cayó con el fuete del capataz. Él les llamó la atención duramente porque había muchos problemas en esa iglesia. La iglesia de los Corintios era una iglesia que fluía en todos los dones. Por eso Pablo trata el tema de los dones espirituales en esta carta a los Corintios.
Los corintios fluían en los dones, pero también habían dado una soltura al libertinaje. ¿Por qué te lo digo? Porque en esa iglesia de los corintios es en donde se había tolerado el pecado de que era un hombre estaba viviendo con la esposa de su padre. ¿Te puedes imaginar? O sea, quién sabe si sería su mamá o su madrastra, quién sabe, pero esa es una relación asquerosa. Entonces, en la iglesia de los Corintios toleraban a esa persona y Pablo tuvo que llamarles la atención duramente, pidiéndoles que trajeran al concilio, ¿verdad?, de la iglesia a esta persona y la juzgaran. Y qué más, que si esta persona no admitía la corrección, bueno, que la echaran para goodbye, afuerita, que no se juntaran con esa persona y que la expulsaran de la iglesia porque estaba afectando a toda la iglesia. Entonces, te vuelvo a repetir, sí, sí va a haber esos tiempos donde viene un mensaje duro, un mensaje difícil, pero como yo ya les había enseñado, aquí están, déjenme ver mis tarjetitas poderosas, estas, que les pedí que las hicieran. Cuando tú te desarrollas en lo que es el amor, entiendes lo que es el amor, te metes a entender el amor de Dios y empiezas a comprender, ¿verdad? Y a desarrollar ese carácter tuyo por la gracia de papá y empiezas a sentir esa compasión por la gente. Eso es muy importante, tenemos que sentir compasión por los demás, porque donde no hay compasión hay religión. Eso yo me he fijado, donde no hay compasión hay religiosidad. Y cualquiera puede correr el riesgo de ser bien religiosote, miope, ciego y caerle a la gente con el látigo del desprecio y hablarles de una manera que los destruye. Entonces, amados, el amor es sufrido, benigno, no es envidioso, no es presumido, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. Si tú actúas de acuerdo a la definición del amor, porque esto es papá, es el carácter de papá, te lo aseguro que tú vas a ser un instrumento muy poderoso en las manos de Dios. Y déjenme ver las preguntas que hay aquí. Dice, ejemplo, Abraham me preguntas, por ejemplo, si yo como persona anhelo moverme en el movimiento profético, que usualmente yo como persona podría obstruir ese movimiento en mí. A ver, déjame algo a leer. Si yo como persona anhelo moverme en el movimiento profético, usualmente yo como persona podría obstruir ese movimiento en mí. A ver, Abraham, vuélveme a hacer esta pregunta. La verdad no te entiendo muy bien. Sí, a ver, quiero entenderte bien, sobre todo la segunda parte, Abraham. Lo primero entiendo, si tú anhelas moverte en el movimiento profético. La segunda parte es la que no me queda muy clara y no quiero asumir que te entendí y contestarte cualquier cosa. A ver, espero que me hagas tu comentario. ¿Alguien más tiene preguntas, mis cielos? ¿Quién puede profetizar? Todos. Si tú lees en 1 Corintios 14, Pablo dice, anhelen todos los dones, pero sobre todo el don de profetizar, el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía es muy útil para el cuerpo de Cristo, es bastante útil. Es más, para la gente incrédula. El profetizarle a la gente incrédula los conmueve. ¿Por qué? Porque tú puedes profetizarle a personas de las cuales tú no sabes nada y les profetizas lo que el Padre te está diciendo nada más y te darás cuenta. Ellos se darán cuenta que tú no sabes nada de ellos y que espectacularmente hablando hay alguien que te está diciendo eso y tiene que ser alguien divino. De lo contrario, tú no sabrías la información que les estés dando. Entonces, amados míos, el don profético es súper útil para todas las cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser portavoces? ¿Cómo podemos convertirnos nosotros en portavoces del Padre? Esto es fácil. Simplemente anhélelo. Primero, deséelo con todo su corazón. Que usted quiere ser ese portavoz. Dile, Padre, quiero hacerlo. Quiero, Señor. El Espíritu, amados, hay una escritura que es más Jesucristo lo explicaba, que el Espíritu, el mover del Espíritu viene como un viento, que nadie sabe de dónde proviene y tampoco nadie sabe en qué dirección va.
esa es una descripción fabulosa de lo que es el mover espiritual, porque en el momento menos pensado es cuando Él se mueve. Y viene para soplar a tu vida revelación, entendimiento. Te puede dar ese don de conocimiento para que tú sepas lo que una persona esté sufriendo o esté pasando y darles esa palabra. Te puede dar la sabiduría para que tú hables y le digas a las personas lo que necesitan hacer con los problemas que están pasando. Entonces, tú puedes anhelarlo, anhélalo, como dijo Pablo, anhelen, pero sobre todo, anhelen profetizar. Eso habla de una prioridad, aunque sabemos que todos los dones son súper importantes, son la riqueza del reino, el profetizar es primordial. Eso está disponible para todos nosotros, absolutamente todos nosotros. Y si tú quieres, tú puedes hoy decirle a papá que tú anhelas ser ese instrumento y cuando le adoras, si tú mantienes una vida, un estilo de vida de adoración, papá indudablemente te va a hablar. Entonces, a ver, vamos a ver, Abraham, me dices, ¿qué es lo que yo podría estar haciendo? ¿Qué es lo que yo podría estar haciendo equivocadamente para no fluir en lo profético? Ok, algunos aspectos, Abraham, que yo he notado, y gracias por tu pregunta, siempre haces preguntas bien buenas, Abraham. Algo que yo he notado que tapa es cuando tú quieres presumir, ¿ok? Cuando tú quieres decir, ay, miren, yo sí sé, yo sí puedo. Al Espíritu Santo eso lo contrista, porque hasta me dan ganas de llorar, amados. Cuando nosotros profetizamos, al que queremos dejar ver es a Cristo. No a nosotros, nosotros somos un instrumento, pero el que importa, el que quiere exaltar el espíritu de profecía es Cristo, porque el espíritu de profecía da testimonio de quién es Cristo. Entonces, cuando nuestra carne, Abraham, cuando las obras de la carne se levantan, porque si leemos las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, todo esto puede levantarse en tu carne o uno solo. Quiero que me idolatren, quiero que me vean a mí. Y en nombre de eso tú pretendes moverte en el espíritu profético. No va a fluir, Abraham, no va a fluir, amados. ¿Por qué? Porque la intención, la motivación del corazón está torcida. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, pero yo he conocido gente que, pues bueno, o sea, profetizan, pero yo sé que no son los mejores ni los mejores portados y son famosos por vividores y explotadores. ¿Qué hay con eso? Ah, bueno, entonces ahí le va. Ellos están operando con espíritus demoníacos. Acuérdese que hay un espíritu que se llama adivinación. Y ese espíritu puede soplarle a esa persona, mira, dile a este que ayer se comió 3 camarones en almíbar. Y esa persona va a decir, oh, wow, ¿cómo supiste? Y empiezan a aventarle un montón de basura que no los va a acercar a Dios, sino que los va a acercar al ministro. Veme a mí. Cuando queremos que nos vean a nosotros, ahí ya chafeamos. Cuando queremos que nosotros ser promovidos nosotros mismos, ahí ya chafeamos, Abraham. Y podemos, sí, en apariencia profetizar, pero estamos usando demonios y no el Espíritu Santo. Espero que me estés entendiendo y si no es claro, por favor díganme. La motivación del corazón, Abraham, precioso, es todo para ese mover genuino. Yo sé que a veces nosotros como seres humanos necesitamos la aprobación de la gente, la queremos. Queremos que me acepte, queremos que me vean, queremos que vean que yo sí sé fluir. Error más grande no existe. Y saben que esto me trae a mi memoria. Abraham, gracias por provocar este fluir de ríos de agua viva. Yo me acuerdo una vez, y yo les he platicado este testimonio. Yo fui era parte de un grupo misionero. Íbamos a Perú, hicimos viajes a Perú muchas veces, hicimos viajes a Guanajuato muchas veces también. Y una vez fuimos a Machu Picchu. Es un área, era bastante plagadita de diablo.
Entonces, en ese viaje en particular, yo no podía fluir, algo pasaba y yo no podía fluir. Me empezó a inquietar mucho porque el equipo se inclinaba a mí para yo traerles revelación de parte de Dios, obviamente no mía, de qué pasaba en la zona. Como pues yo no recibía nada, pues yo simplemente decía, no, pues nada, o sea, ¿qué recibes para ti? No, pues nada, o sea, nada. Y de repente eso ya me empezó a pesar muchísimo a mí, ¿verdad? Que me empecé a sentir mal, me empecé a sentir tonta. Mi carne empezó a sentirse incómoda. ¿Qué creen? Una noche, porque te das cuenta que hay en Aguascalientes y un día ustedes van a Machu Picchu, aguas, porque hay en Aguascalientes, que es el pueblito que está a las faldas del cerro donde está, de la montaña donde está Machu Picchu. Es un área donde se maneja mucho la hechicería y la brujería. Y ahí hay mucha como, ay, ¿cómo les iba a decir la palabra? Como hay, uno le solapa al otro, para que me entiendan. Es todo un negocio. Entonces los brujos le piden acceso a los administradores de los hoteles para meterse a las habitaciones de los turistas para hacer hechizos, conjuros, ¿ok? Porque lo que quieren es feria, es dinero, negocio. Entonces, amados, en un día que regresamos a nuestro hotel, las habitaciones olían raro, como que algo habían hecho en las habitaciones de cada uno de los miembros del equipo, no nada más fui yo y mi esposo. Pues la verdad, nada más oramos, ¿verdad? Y pues nos dormimos, cada quien en su cuartito. Y yo no había, mi esposa ya estaba roncando y yo así, yo no podía pegar el ojo, yo tenía una inquietud, algo no me dejaba descansar. Entonces de repente así que siento que algo se había abierto en la habitación. Y yo volteé hacia este lado, nunca lo olvidaré, volteé hacia este lado y vi un boquete negro, como de una cueva, la entrada de una cueva grandota, abierto. Y yo sentía que de ese boquete salía una fuerza aspiradora, de manera que yo sentía que si yo me paraba, esa cosa me iba a aspirar a mí, a absorber a mí para hacerme caer en ese agujero. Yo no me moví, amados, yo me quedé allí en mi camita y de repente escuché una voz que me dijo, párate y entra. Y fíjense cómo es el diablo de astuto, ¿eh? Y me dijo, para que tú, porque tengo cosas que ojo no ha visto y oído no ha oído reservadas para ti. Ay, amados, pues qué bonito, ¿no? Porque eso es una escritura y tú dices, yo dije, wow, pero espérense. Y ahí es donde te digo que el conocer la palabra de Dios te produce un fundamento fuerte porque la palabra de Dios es Cristo y Cristo es tu roca. Aleluya. Y entonces, amados, yo me quedé pensando y dije, Señor, ¿eres tú? Y de repente oí la misma voz que me dijo, para que tu equipo sepa que tú sí escuchas de Dios y se admiren de ti. Ay, cuando me dijo eso dije, no, hombre, este es el diablo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nunca va a alimentar tu vanidad. Jamás va a alimentar tu autoidolatría. Y ahí con eso yo supe que lo que me estaba hablando no era el Espíritu Santo. Me dio miedo, sí me dio miedo, me asusté un montón. Me tapé porque yo sentí esa fuerza que me quería jalar. Me tapé hasta arriba con las cobijas y empecé a orar. Dije, en el nombre de Jesús yo te reprendo. Jamás en la vida yo traicionaré a mi Padre. No me importa si piensan que estoy estúpida, no me interesa lo que piense el equipo, pero jamás, jamás voy a obedecerte, demonio inmundo. Le dije, fuera de mi cuarto en el nombre de Jesús, te cierro ahora. Y ahí me quedé tapada hasta arriba. Y ya de repente empecé a bajar así y ya, bueno, ya vi que ya no había nada en la habitación. Pero amados, vuelvo a repetirte, si mi carne, hubiera querido, mira, para que sepan, yo no quiero ni pensar lo que me hubiera pasado. No quiero ni pensarlo.
Amados, pero espero, Abraham, que esto conteste tu pregunta. Jesucristo dijo algo en el Sermón del Monte y es algo muy verdadero. Él dijo, bienaventurados son los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Eso es lo primero. Motivaciones puras. Que tú quieras profetizar, no para que te vean, no para que digan, oh, mira, tú sí recibes, sino para que Él sea exaltado, para que papá sea conocido, porque quieres agradarlo a Él y nada más a Él. Ahora, esto también es cierto, ahorita se me vino a la mente. Si tú estás en una congregación donde el espíritu jezabélico gobierna, allí, mi amado, va a haber un tapón. ¿Ok? Porque no se le da libertad al espíritu genuino de Dios. Y lo que se busca provocar por ese demonio es falsa profecía. Ese es otro detalle. Cuando hay control demoníaco en la iglesia, mucho cuidado. Ahora, ahí pudiera haber ese tapón de ese fluir. Si, por ejemplo, tú, si estás diciendo, no, pues es que yo sí, mi corazón está al tiro, o sea, yo sé que no es para mí, es para que papá sea conocido y yo quiero que él sea conocido y exaltado y yo qué, yo nada más soy un instrumento. Ok, y tú dices, mi corazón está puro, pues ¿qué me pasa? Cuando estoy en las congregaciones no puedo fluir, ¿qué me pasa? Puede ser ese detalle. Si tú sabes que no hay problemas de falta de integridad, de falta de, o sea, problemas con pecados, pero incluso, ¿sabes qué? O sea, Dios puede sobrepasar todas esas cuestiones nuestras limitaciones y manifestarse. Pero más que nada, te digo, son esos factores los que yo en lo personal he experimentado que no permiten que uno fluya. También está esta otra, ¿eh? Y esto también yo lo experimenté. Cuando en una ocasión a mí se me invitó a un evento, ¿ok? Y yo fui, pero desafortunadamente cuando me presentaron, era como que me adularon, ¿ok? Era como que yo lo máximo. Como mi corazón, yo procuro que siempre el que se lleve todo el paquete y toda la gloria sea papá. Yo inmediatamente he sentido tantas veces cuando hacen eso de que, oh, la profeta Patricia Robinson y viene a darnos palabra de Dios y milagro. Cuando hacen eso, quiero decirte que yo siento por acá adentro como si tuviera un volumen que de estar a toda intensidad baja. Lo he percibido tan claro. Y, y la gente pierde cuando actúan de esa manera, porque eso es idolatría hacia uno. Y Dios me libre a mí, siempre le he dicho, papá, líbrame tú a mí de yo meterme entre la gente y tú. Yo solamente soy un instrumento y si algún renombre logro, papá, es para tu honra y tu gloria, no para mí. Y Él se ha encargado de darme un nombre, Él se ha encargado de darme un renombre. Él me ha dado una reputación honrosa en la iglesia, pero es Él. Y yo señalo acá porque no me vean a mí, véanlo a Él. Entonces, amados, esas son cosas, Abraham, de verdad, gracias por esa preguntota. A ver, mi Rosy, pastora, cuando uno tiene sueños con respecto a otras personas y que uno siente que se los tiene que decir o orar por ellos, ¿eso qué significa? Wow, esas son preguntas muy buenas. Rosy, hay un pasaje en la palabra, el Señor Jesucristo habló de cómo el Señor, Él deja a las 99 para ir por una que se ha desbalagado, ¿verdad? ¿Cómo hace eso el Señor? Igualito que como Él nos indicó como iglesia lidiar con personas que están ofendiéndonos o con personas que hemos tenido un problema con ellas, ¿qué dijo? Primero vaya usted y hable con esa persona y recombínele. Y si esa persona no te hace caso, entonces trae a un testigo contigo y habla. Y si esa persona aún no te hace caso, lleva el caso a toda la iglesia, ¿verdad? Y que la iglesia juzgara y decidiera. Entonces, esa es la misma manera en la que papá lidia con las ovejas que nos desbalagamos, ¿ok? Él va a venir a redarguirnos primero, personalmente a uno, a través de sueños, a través de palabra, a través de cosas, ¿no? Él lo hace. Y si uno se porta orejón y dice, yo no quiero oír, yo no quiero saber nada, el Señor va a ir a buscar a sus testigos. Y sharraboko.
Ay, Señor bendito. Y Él le va a revelar a sus testigos lo que esa persona está haciendo. Va a venir ese tiempo en el que Él hace eso para que una de dos, o uno ore por la persona, o uno vaya y le diga lo que Él está diciendo. A mí el Señor es tan lindo y Rosy te recomiendo. Dile papá, dime papá, ¿quieres que le diga o quieres que ore nada más? Y Él te lo va a decir, porque a mí me ha dado sueños tan, pero tan específicos, donde Él me dice, ve y dile a fulano, a sutano, esto y esto. Y con eso yo sé, tengo que hacerlo, tengo que hablar, aunque me odien, aunque se enojen conmigo. El problema no soy yo, el problema es su corazón de ellos. Y ellos se tienen que lidiar con papá, no conmigo. Uno cumple con entregar. Pero yo lo hago, te vuelvo a repetir, Rosy hermosa, cuando papá me dice. En muchas ocasiones él viene para pedir apoyo de oración por la persona. Y a veces son cosas muy delicadas que uno no puede andar publicando. Entonces ahí uno tiene que ser muy prudente y esperar. Si no hay esa seguridad, Rosy, de que te le tengo que ir a decir, pídele a papá confirmación. Y ahí les va esta también, porque cometemos muchos errores en esos aspectos de la confirmación. Muchos creen que cuando le pide una confirmación a papá, que tú mismo la vas a recibir tú mismo. O sea, que si tú soñaste una cosa, papá te va a dar otro sueño segundo sobre lo mismo. Amados, cuando el Señor te dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos es que se procede contra alguien, y eso lo sacamos de Primera de Timoteo, porque esa es la instrucción que Pablo le dio a Timoteo para lidiar con líderes. Aquí lo que va a pasar es que no tú, por ejemplo, tú recibiste algo sobre alguien o sobre ti mismo y tú le dices, papá, confírmame. Ok, esa confirmación va a llegar por alguien externo a ti. ¿Me están entendiendo? Por alguien que no tiene nada que ver contigo. O igual lo tiene que ver, pero no sabe qué está pasando contigo. No sabe qué estás diciendo, qué estás pidiendo. Y de la nada, alguien en la mera calle puede venir y decirte, ¿sabe qué? Esto y esto, aunque no te conozca. Y tú vas a saber que viene de Dios. Esa es la manera en la que Él confirma, ¿ok? Cuando ya uno es más maduro, cuando uno ya está más experimentado, ese tipo de recursos, pues ya el Señor los deja un poquito al ladito porque ya estás tú más maduro y ya sabes cuando Él te está hablando a ti. Y no necesitas que te esté confirme y confirme y confirme porque ya lo sabes, ¿ok? Pero eso es conforme lo practicas, conforme lo ejercitas, Rosy. Entonces, eso significa, Rosy, si te está dando que alguien tiene un problema de conducta, por ejemplo, y te da sueños, te da palabras, te vuelvo a repetir, pregunta, Señor, ¿quieres que se los diga o quieres que me lo aguante y nada más ore? Si es algo que está poniendo a la persona en peligro, definitivamente, algo que está haciendo mal y lo está poniendo en peligro, yo iría corriendo a decirle, claro que sí, si estoy viendo que corre peligro, ¿cómo no? Y si papá me está diciendo, sí, ve y dile, lo hacemos. Entonces, eso significa, Rosy, eso significa que el Señor está lidiando con ellos. Y una de dos, pide refuerzo de oración o pide que tú seas parte de sus testigos y vayas y hables con la persona con la que él esté tratando, ¿ok? Entonces, esas son pautas, moveres proféticos muy importantes y tenemos que, amados, a veces uno cree que, ay, es que Dios va a lidiar con la gente directamente. ¿Saben qué? Nosotros, la iglesia, somos sus árboles de justicia. Entonces, un árbol de justicia, mis amados, tiene que abrir la boca también. Y el Señor nos da mensajes para otras personas y hay que ser obedientes y también les da a otras personas para que nos den a nosotros. O sea, si Dios nos revela lo de otras personas, sin duda, Él le revela lo de nosotros a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué hace Dios eso? ¿Porque es un chismoso? No. Porque el cuerpo, sí, tiene miembros y todos los miembros se ayudan los unos a los otros. Cuando nosotros aprendemos a caminar en amor, cuando el Señor nos da sueños o palabras sobre alguien que esté haciendo algo mal, tú estás tan lleno de amor y tanta compasión por esa persona que tú puedes ser instrumento propicio para ir
desatar esa palabra y restaurar a la persona. No se trata nada más de ir, mira, me llegó esta corrección, ahí te va, agárrate chiquito, no. Sino que papá tiene un propósito mayor detrás de todo eso. Y el propósito mayor es que el alma de su hijo o su hija no se pierda. El propósito es que ese hijo desobediente escuche el corazón de papá. Acuérdense, profecía es, es dar a conocer el corazón de papá por la gente, por nosotros. Es el corazón de papá y por eso esta fotografía que tengo aquí, amados, y ya me voy a salir de esta presentación, pero esta fotografía a mí me habla del corazón de papá. Él nos ama con un amor ardiente. Él es tan cuidadoso con nosotros y quiere que todas las cosas vayan bien para nuestra vida. Él es un Dios de amor, es un Dios de paciencia, es un Dios de tanta fidelidad, que cuando nosotros estamos desbalagados, estamos equivocados, Él quiere continuar trabajando con nosotros. Y en nombre de eso, mi amada Rosy, Él manda palabras, Él manda sueños sobre las circunstancias de otras personas. Entonces ahí, mi amor, lo que yo te recomiendo, mi Rosy hermosa, también es un equipo de personas que tengan mucha confianza una a la otra o unos a los otros, que puedan hacerse como una compañía, ¿me entiendes? Donde tú puedes decir, miren, soñé eso, sin revelar nombres, no se trata de ir a chismorrear. Pero es, mira, recibí esto, ¿cómo ves? ¿Tú qué recibes? Y déjenselo allí, o sea, si no reciben nada, porque en la multitud de consejo hay sabiduría, eso lo he aprendido, usted déjeselo a papá. Si no reciben revelación inmediatamente, déjenselo a papá. Y él sabrá a su momento darles ese entendimiento. Yo antes no entendía mucho, ¿eh? Y yo sí le decía, Señor, me das un montón de sueños y yo ni te entiendo. Y yo sí le dije un día, mira, papá, si tú quieres que yo le entienda, pues dime pronto. Y si no es pronto, pues entonces no es para ahorita. Así le empecé a decir. Porque yo lo buscaba, le preguntaba. Y pues no, a veces no venía luego el entendimiento. Entonces, amados, ah, saben que él es tan fiel que de repente ya empecé a tener sueños en los que en el mismo sueño el Señor me decía, mira, te voy a decir lo que significa este sueño. En el mismo sueño me decía, aquí está la revelación del sueño, ¿ok? Y me decía todo. Ahora ya no necesita hacerlo eso. He crecido mucho por su infinita misericordia, pero todavía no lo sé todo, amén. No lo sé todo aún. Entonces yo necesito de esa compañía, de esas personas que sé que están en la presencia de papá, a las que yo puedo venir y decirle, mire, soñé esto. ¿Qué significará? Y hablamos, lo hablamos. Y son personas, amados, que yo les confío. ¿Saben por qué? Porque son personas de la presencia. Son personas que no van a andar llevando, corriendo el chisme para todos lados, no. Y no se trata de chismorrear, les vuelvo a repetir, es de que necesito consejo, necesito sabiduría. Y para eso somos cuerpo. Entonces uno busca a esas personas, su papá te las trae. ¿Para qué? Para que también sean un apoyo en tu vida cristiana. Entonces yo voy, les platico y disertamos juntos, disertamos. Es algo tan precioso. Tiempo de comunión para disertar y sacar más entendimiento de las experiencias de esas personas o mis experiencias y compartimos, ¿ok? Entonces, eso también, Rosy, funciona mucho para crecer, para entender, ¿ok? Entonces, a ver, vamos a ver. Mari Franco, me preguntas, mi corazón hermosa, ¿profetizarle a alguien toma lugar para desatar a una persona cautiva? Puede tomarse así. Mi hermosa Mari, el aspecto profético es tan amplio. No nada más es para desatarlos de cautivos, de sacarlos de cautividad, que es una función, mi Mari hermosa, de lo profético, ¿eh? Sí. Pero también lo profético es para traer sanidad, desatar milagros, traer revelación, impulsar a la gente a ir a lo nuevo. O sea, se irán dando cuenta a lo largo de esta escuela profética la riqueza que hay en lo profético, Mari, pero eso que me estás diciendo es solo uno de los aspectos poderosos de lo profético. Sí, a través de palabra profética podemos liberar a un cautivo, es cierto, pero es solo un aspecto, mi Mari hermosa, de lo profético, ¿ok? Entonces, a ver, Rosy me dice, así me pasa a veces, gracias a sus clases de preguntas, y me muestra que me quiere. Amén.
Amén, Rosy hermosa. Te mantengan un registro, corazones, de lo que papá les esté diciendo, ¿ok? Déjenme ver. Creo que ya son todas sus preguntas. A ver si se me escapa algunita por allí, pues me dejan saber. Amén. A ver, acá uno que me habías puesto acá, Mari Franco, hermosa. Amén. Me ha sucedido a mí en momentos de adoración. He recibido revelaciones aún cuando esté cocinando, limpiando. Amén. Porque si nos gusta hacer eso y nos relaja, pues quiero decirte que ahí te va a hablar el Espíritu Santo. Espérelo. Espérelo. Amén. Amén. Y pues bueno, corazones, creo que ya no hay preguntas. Les agradezco. Les agradezco. Miren, salió ya casi de hora y media esta clase, pero les agradezco mucho por sus preguntas. Son muy valiosas, muy importantes, porque necesitamos aprender. Más adelante les digo, vienen clases fabulosas. Empiecen, o sea, anhelen de papá. Esta es su tarea, esta va a ser su tarea. Para los que no han hecho esta tarjeta, por favor, háganla. Aquí se las muestro. Algunos ya han hecho esta tarjeta porque la presenté en la primera sesión de la escuela, que fue aprendamos a comer y beber el cuerpo como la palabra de Dios. Entonces, miren, pongan en una hilera los dones del Espíritu, ¿ok? En otra hilera lo que es el amor, en 1 Corintios 13, ahí encuentras eso. En la siguiente hilera, frutos del Espíritu. Y en la cuarta hilera, obras de la carne, simplemente para que te sirva de referencia. Y estas tarjetas, si ustedes las vieran, está bien viejita, porque la hice hace años, pero no se imaginan cómo me ha servido, porque lo veía yo, tanto lo veía, y yo lo decía, papá, quiero enseñarme a amar como tú amas. Quiero abundar en frutos del Espíritu. Y también le decía, papá, también quiero saber en qué fallo, en qué obras de la carne me muevo, papá. Y amados, quiero decirles que Él es fiel y me enseñó. Por esta tarjetita es una de mis favoritas. Entonces, por favor, hazla, manténla ahí donde tú puedas verla y dile, papá, enséñame y agárrate de Job 42, agárrate de allí, que dice, Señor, yo te preguntaré y tú me contestarás. Agárralo, a que ese sea tu modus operandi. Señor, si yo te pregunto, tú me vas a contestar, porque Él lo va a hacer, amén. Y pues bueno, Reina, me dices, mi amada Pati, hoy en la mañana mi sobrina me soñó que tuve un bebé. Es un sueño, no porque tú no estás embarazada, me imagino, ahora ya vas a estar espantadita. Bueno, hay embarazos proféticos, ¿ok? Hay embarazos espirituales, sí. Y de eso estaremos hablando. Voy a hacer anotaciones porque todos estos temas son muy importantes. Hay embarazos espirituales. Sí, sí los hay. Entonces, de eso estaría hablando, mi cielo. Entonces, papá está haciendo algo con usted y usted ha aceptado la palabra y se ha preñado con esa palabra espiritualmente hablando, y esa palabra está desarrollándose dentro suyo. Pregúntele a su sobrina, mi reina hermosa, como cuánto tiempo le calcula ella de que usted tenía de embarazo. Porque papá es fiel y cuando uno está preñado espiritualmente hablando, y eso tiene muchos aspectos. ¿Qué son esto de embarazos? Lo voy a hablar más adelante, pero ahorita rápidamente solo les menciono. Puede estar uno espiritualmente preñado con un ministerio, con un aspecto de tu carácter que va a dar a fruto pronto. Aspectos de promesas que papá te ha dado a tu vida, puede estar ahí asentando, creciendo. Y papá nos da ese tipo de sueños, ¿eh? A mí me los ha dado mucho. A otras personas que me conocen les da sueños sobre mí, que me dicen, me hablan, Pati, soñé que estabas embarazada. Y yo siempre les digo, ¿como cuánto le calculas que tenía de embarazo en el sueño? Y ya me van diciendo como cuánto, y así yo calculo en qué altura voy del embarazo espiritual. Porque así como las que hemos llevado embarazos de carne, ¿verdad? De bebés, tienen un principio y un fin para dar a luz, es igual en lo espiritual. Entra la semilla, empieza a cuidarse, empieza a cultivarse, empieza a crecer, crece la pancita espiritual. Es que es tal cual, y si alguien me viene diciendo, está loca esta persona, bueno, después les doy las pautas y todo eso. Pero bueno, esto es real, es verdad. Entonces, ponga mucha atención y dígale a papá, Reina,
que te vaya diciendo cómo va progresando ese embarazo espiritual, ¿ok? Para que tú sepas, mi reina, cuando ya estés a punto de dar a luz y te metas con toda la presencia de Dios, ayunes, ores, busques su corazón, su palabra, para que puedas dar a luz, Reina Martí, lo que Él ha puesto en ti, para que se logre ese embarazo, ¿ok? Cuando el problema, y preocupémonos, cuando soñamos que hemos tenido un aborto y realmente no ha sucedido nada, no estamos ni embarazadas, y esto también los hombres sueñan, ¿eh? Y de repente sueñas que abortaste, eso quiere decir que se arruinó el proceso y vas a tener que empezar de cero, ¿ok? A ver, ahora Rosy, ahora que dicen eso de los bebés, yo también me soñé a mí misma que daba luz a una niña, pero que el cordón umbilical todavía estaba conectado conmigo. Mm. Ahí, mi Rosy, pregúntale a papá qué es lo que te dio. Y vamos a ver, quizás sea algo en lo que tú todavía no has logrado navegar con confianza, con soltura, ¿ok? Entonces pregúntale a papá qué onda con eso para que él te señale, ¿ok? Esto es bien interesante, les digo, el Espíritu Santo es un espíritu de profecía. Entonces nos va a revelar a Cristo a través de todas estas cosas. Entonces, bueno, mis hijos, pues está muy interesante, miren, el tema es súper interesante. Pero a ver, si ya no hay más preguntas, pues ya voy a terminar la sesión porque ya me pasé de hora y media. Esta salió larga, pero muy, muy buena. Cosas de lo profético que ustedes quieran conocer, por favor, déjenmelo saber. Estoy, les vuelvo a repetir, haciendo anotaciones para ir enriqueciendo esta escuela y poderles traer, ¿verdad? Todo lo que ustedes, quiero contestar sus inquietudes para que no estemos con zozobras, para que no estemos con dudas y andemos ahí fracasando porque no entendemos las cosas que nos están sucediendo. Entonces, bueno, mis cielos, si no hay más preguntas, pues me despido, cierro la sesión y les agradezco a todos, ¿verdad?, por haber estado conmigo en esta preciosa tarde aquí, desde mi trinchera a la trinchera de todos ustedes. Les bendigo y que tengan todos ustedes muy buena tarde y muy buen, pues que sigue la semana, ¿no? Estamos apenas en miércoles, entonces sigue la semana. Que nuestra semana sea muy bendecida y muy prosperada. Por favor, compartan con personas que ustedes creen que esto les puede bendecir. Estoy disponible para sus preguntas, para enriquecerlos en el Espíritu de Dios, con todo lo que papá me dé para ustedes. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas tardes.